Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando te estás dando el gusto y el momento de ver este video, aquí en lo que es el tarot del oráculo. Hoy, en esta oportunidad, les traigo un poco el aprendiendo sobre el tarot y dentro del gran caudal de información que uno puede llegar a encontrar y de todos los tipos de tiradas para quienes queremos aprender o reconocer lo que es el tarot, la cantidad de tiradas que existen como información, hay una que es muy particular y muy importante y no necesariamente se le da la atención que merece cuando uno busca información sobre tarot, que es la tirada general. No necesariamente el consultante viene, es decir, con una pregunta concreta o una idea concreta o una inquietud. No viene necesariamente con algo seguro a preguntar hacia nosotros, sino que muchas veces quiere o lo que necesita es una mirada general de su vida. Y en ese caso, lo que actúa de manera importante es lo que llamamos generalmente la tirada general. En la tirada general se ven varios aspectos, todo dependerá de quién es el que maneje un poco esta tirada. Se verá con el consultante qué aspectos de su vida quiere analizar. Los más comunes, por ejemplo, son la economía, la situación laboral, el amor, la familia, ciertos vínculos, un viaje, ¿sí? Alguna decisión en particular que tenga que tomar, pero lo que se hace es una tirada general de varios aspectos de su vida. Entonces, lo que vamos a ver en esta oportunidad es una sugerencia, al menos como lo trabajo yo, a lo que son las tiradas generales. Después cada quien le dará la impronta que desee, ¿sí? Con lo cual vamos a mezclar un poco estas cartas. Estoy usando el tarot de la bruja verde, ¿sí? Que ya vamos a ver que toda su simbología, sus dibujos y muchas de sus interpretaciones están basadas en los recursos de la naturaleza. Vamos a hacer esta tirada general sobre aspectos generales, ¿sí? Vamos a esperar que el consultante haga su consulta general, su inquietud en general. Damos ese tiempo, tomamos contacto con nuestro mazo de cartas. Una vez mezcladas, cortamos. Esto también es particular de cada uno. Sí o no al corte y de qué manera luego organiza el corte. En algunos casos se suele tirar una carta que va a hacer referencia a la situación general que se encuentra hoy, en aspectos en generales, el consultante, y luego, al menos la que yo sugiero, son 3 cartas por cada aspecto, para la economía, para lo laboral, para lo familiar, para los amigos, para el amor, 3 cartas que van a representar el pasado, el presente y el futuro. Algunos hacen esa tirada de esa única carta al comienzo, que hace referencia al estado general del consultante, y otros prefieren quizás no hacerlo. Vamos a hacer, ¿sí?, esta tirada, esta carta que habla del aspecto general del consultante. Lo primero que vamos a trabajar aquí va a ser su situación económica. En la primera línea vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no?, la situación que hace a lo laboral, economía o situación económica, situación laboral. Y vamos a hacer, por ejemplo, un tercer aspecto que puede ser los vínculos, la familia particularmente, ¿sí? A esto se puede agregar las líneas que querramos, que el consultante desee.
también las que nosotros como tarotistas podemos sugerir. Pero en principio, para mostrar esta tirada general, vamos a abordar estos tres aspectos: lo económico, lo laboral y la familia. El pasado, el presente y el futuro. Y en este caso, que esto es opcional a cada uno, es la situación general en la que se encuentra hoy ese consultante. Muchas veces, sobre todo cuando la consulta es de manera presencial, pueden ir surgiendo otras preguntas de parte del consultante. Cuanto más cartas uno tire o agregue, digamos, a la tirada, puede incluso terminar en una situación un poco confusa. Para mí esto es lo ideal: presente, pasado, presente, futuro. Puede que para el futuro, en caso de que haya una repregunta de parte del consultante, puede hacerse agregar, adicionar a lo que es el futuro una carta más, pero no se sugiere más que una carta, ¿sí? Creo que en ese sentido lo que se puede hacer es otro tipo de tirada si es que quedan demasiadas consultas o por ahí el consultante queda más bien con preguntas. Se puede hacer otro tipo de tiradas que aborden algo más puntual, como qué es lo importante hacer en estos casos, o tiradas que de alguna manera indiquen el tiempo en la evolución de lo que se pudo haber visto acá. O hay tiradas, por ejemplo, que responden al sí o al no. Entonces, por ahí iniciar, ¿sí? Comenzar con una tirada general, y luego, si hay algún aspecto sobre el que el consultante quisiera abordar en mayor profundidad, se puede hacer otro tipo de tirada. Veamos en este caso que estamos ejemplificando, ¿sí? Bueno, esta es la situación general en la que se encuentra el consultante. Bueno, es una carta, es un arcano mayor y es una carta bastante emblemática, si se quiere. En este tarot de la bruja verde hace referencia a la naturaleza, pero en otros tipos de tarot es lo que hace referencia, por ejemplo, a lo que es el diablo, ¿sí? Es decir, acá vemos varios personajes, ¿sí? En este caso estos faunos que bailan detrás de este, en principio, cazador, ¿sí? Pero este oso que se acerca a él como en una situación amistosa, ¿sí? Probablemente haya habido un vínculo entre ellos, pero este cazador está colocando sobre los caminos algunas trampas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Estamos como en una especie de encrucijada en este caso, ¿no? Es decir, es una carta que también manifiesta el libre albedrío. El oso puede tomar muchos caminos diferentes, algunos de ellos tendrán su cierta complejidad, pero también es una carta que habla mucho de las pasiones, ¿sí? Y de alguna manera que hay muchos caminos que uno en la vida puede abordar. Algunos tendrán mayores o menores dificultades, pero muchas veces nos movemos por ciertas pasiones, ¿sí? Y decisiones y iniciativas que decidimos en nuestro caso tomar, y bueno, nos tenemos que un poco atener a esas consecuencias. Pero está como en una especie de encrucijada. Este consultante estaría, ¿no? En esta situación hipotética, estaría en una especie de encrucijada, ¿no? Toma el camino que le ofrece este cazador, que probablemente haya sido un cuidador, si se quiere, es un poco lo que se interpreta con esta carta. Toma el camino de estos faunos que están bailando, serán de confianza o no. Toma otros caminos asociados al bosque, en el cual uno puede encontrarse con enredaderas, con vegetación, dificultoso el camino, el transitar, pero quizás de menos peligros. Es libre, ¿sí?, a tomar esa decisión, pero está en una especie de encrucijada, ¿no? Bien, veamos entonces en términos generales estos tres aspectos. Si vamos a lo que es lo económico, ¿con qué nos vamos encontrando? Con este consultante. Lo que vemos es un 4 de espadas, un 10 de oros, un 3 de espadas. Vemos cartas fundamentalmente mentales, ¿sí? Las espadas, atames, en este caso son
son juegos de cartas que hablan más de los aspectos que tienen que ver con la mente, ¿sí? Con las preocupaciones, con ciertas energías que tienen que ver encrucijadas, justamente hablando de este diablo, de esta naturaleza, que tiene que ver fundamentalmente con lo mental. Lo vemos en una situación en la que tiene que decidir caminos, está muy preocupado, mentalmente preocupado en situaciones que tienen que ver con elecciones, posibles elecciones, de acuerdo a lo que nos dice esta carta. Sin embargo, tiene más allá de estas decisiones que podría estar tomando, elecciones que debería estar tomando, o va hacia este hogar, ¿sí? Que necesita, digamos, cierto modo de su atención, de este hogar o este lugar, ¿sí? Que debería ocupar. De esta manera se toma o se interpreta que probablemente requiera o necesite de su atención este lugar al cual quisiera ir. Sin embargo, está en una situación bastante favorable, su situación actual, ¿sí? Digamos, su situación en el presente es bastante favorable. Vemos consejeros, vemos unos recursos, unas riquezas y una economía que es favorable. Puede que esté en una situación en la cual ha habido una herencia, ¿sí? O un buen pasar económico debido a herencias o debido a ciertas asociaciones que ha tenido con otras personas, con ciertos vínculos, pero vemos una situación bastante favorable. Pero bueno, y esta es una carta obviamente que habla de una satisfacción, ¿sí? Un 4 de espadas que está mostrando una situación de descanso debido a una estabilidad, ¿sí? El pasado ha mostrado un descanso y una situación favorable debido a que tiene una situación estable. El presente es aún mucho mejor, ¿sí? Pero puede que se encuentre de alguna manera por esta carta que es también muy mental, en cierta modo tratando o buscando o eligiendo para un futuro ciertas elecciones, ¿sí? Y tratar de tomar su propio camino a pesar de este presente tan favorable en lo económico. Estaría necesitando o está necesitando o hay una incertidumbre o una necesidad de tratar de tomar su propio camino sabiendo que lo que le espera es mucho compromiso de su parte, ¿sí? Vayamos a lo laboral. A lo laboral, a los recursos. Bueno, esta es una carta, el 8 de varas o el 8 de bastos, es una carta favorable en cuanto a lo que es su pasado, tiene recursos, pero su presente también, al igual de lo que manifiesta un poco su futuro en lo económico, lo que desearía en lo económico como un futuro, que es una cierta independización, ¿sí? Tratar de valorarse a sí mismo y probarse a sí mismo, está mostrando un presente que va en consonancia con esta carta que habla de lo económico. Su presente laboral es, si bien puede que se encuentre estable y bien, hay una necesidad de buscar su propio camino. Es el ermitaño, ¿sí? El rey de acebo, en otras cartas sería el ermitaño, es una necesidad de frenar, de detenerse, de pensar, de decidir, de discernir, y tiene una necesidad de ir alumbrando con ese farol su propio camino, ¿sí? Más allá de que tiene un presente provechoso, ¿sí? El futuro se manifiesta sumamente favorable, ¿sí? La anciana, que es en este tarot de la bruja verde, pero que hace referencia a la fuerza, ¿sí? Este arcano mayor que hace referencia a la fuerza en otros tarot, para que se ubiquen, es sumamente favorable, ¿sí? Vemos a una persona en un transitar, en un caminar, ¿sí? Todo lo que manifieste movimiento en las cartas es favorable, ¿sí? Estamos evolucionando, estamos yendo hacia algo,
Lleva consigo el león, sinónimo de la fuerza, ¿sí? Acá es una carta de sabiduría, de bienestar, de compromisos en un futuro, con respecto a lo que está hablando en este aspecto en particular, que es lo laboral, ¿sí? Y ahora vamos a ir a ver qué es lo que sucede en este consultante hipotético en referencia a lo que es la familia. Bueno, dos cartas que hablan de recursos. Quizás lo que podría estar pasando en este consultante es su eje o su pregunta eje, o en realidad su inquietud, que a lo mejor no nos ha comunicado del todo todavía, tiene que ver más que nada con recursos, ¿sí? Y con lo material, con los recursos, con las riquezas, con lo económico, con esa estabilidad, ¿sí? Es como si viéramos que tiene una estabilidad cómoda, pero que probablemente proviene de otros, y lo que está intentando, lo que más lo mantiene inquieto a este consultante, es una cuestión de independizarse, de tomar sus propios caminos. Si vemos con respecto a lo que es lo familiar, viniendo de ciertas carencias, si se quiere, este es un 5 de oros, un 5 de pentáculos. Los 5 muchas veces están hablando de situaciones de crisis, es decir, este consultante puede que haya tenido en el pasado más reciente o más lejos, habrá que verlo de acuerdo a lo que ese consultante nos pueda comentar. Hay una situación de cierta crisis, de una falta, estoy en una posición, si se quiere, un poco que me siento como una víctima y me está costando mucho el pedir ayuda, ¿sí? Eso es lo que se alcanza a ver en esta carta, teniendo en cuenta lo familiar, ¿no? Hay una especie de carencia, ¿sí? Habría que indagar en ese caso con el consultante cómo percibe esas carencias, ¿sí? Estamos hablando de la familia en este caso. El presente es bastante, se lo ve beneficioso, ¿sí? Es un caballero de pentáculos, ¿sí? Que va en un transitar sobre su caballo. Recordemos que todo lo que manifiesta movimiento es favorable en el tarot. Es un presente rico en cuanto a lo familiar y en cuanto a los vínculos. Quizás hay aquí se ha centrado en construir sus propios vínculos, viniendo quizás de un pasado un poco de carencias, y el futuro es totalmente favorable, ¿sí? Hablamos de un 2 de varas, un 2 de bastos, en el cual vemos, si bien los dos suelen simbolizar en cierta medida la toma de decisiones, acá sí es una carta que nos está hablando del futuro, puede que nos esté diciendo sobre el consultante que de tomar ciertas decisiones que pudieron haber estado en estos instantes, ¿sí? El futuro que le espera es favorable, sobre todo con respecto a lo que es su familia, ¿sí? Sus vínculos. Es favorable, vemos una persona en la puerta de un hogar, ¿sí? Con una actitud sonriente, está feliz, ¿sí? Y vemos la abundancia, la riqueza, la construcción de ciertos recursos a su alrededor que hacen hablar de un futuro provechoso, ¿sí? Bueno, esto es un poco una tirada o una demostración, tratando de ser lo más sencillo posible, de lo que puede ser una tirada general, que es cuando el consultante no viene necesariamente con una pregunta, puede ser un puntapié, ¿sí? Puede ser un inicio para una consulta quizás que puedan requerir varias tiradas, pero una consulta general en donde indagamos varios aspectos de ese consultante, en este caso económica, laboral y familiar, y a medida que vayamos indagando sobre esto puede requerir, ¿sí?, continuar con algunas tiradas más, como les digo, que hay muchas de varios preguntas concretas, de por sí o por no, de cuestiones que tienen que ver más con decisiones con el tiempo o cómo van a evolucionar ciertos aspectos de mi vida, pueden requerir
otro tipo de tiradas a continuación, pero esto podría ser una manera sencilla o simple, ¿sí? De una tirada general como para ir indagando. Y sobre todo, si quisiéramos, algunos optan por esto o no, es hacer primeramente, como les decía, una carta general que me habla de cuál es la situación hoy por hoy del consultante. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido, que les haya traído un poco de luz, que indaguen, ¿sí? Ustedes mismos también con respecto a las cartas. Para ayudar a este canal, que es el canal del tarot del oráculo, es, como ya saben, si les ha gustado un poco esta información, es a través de un like, suscribirse para seguir viendo las diferentes tiradas que vamos consultando, haciendo, proponiendo, discutiendo junto a ustedes. Y nos vemos en la próxima.